//. Los personajes de esta historia no me pertenecen. Capítulo 6. Classroom of the Elite. Un segundo año diferente. //. POV. Ayano Kouji Kiyotaka. Los días posteriores a la visita de Imari a mi salón pasaron sin sobresaltos. Al menos, para mí. No me he involucrado activamente en ayudar a Horikita con la búsqueda de parejas para el examen especial, aunque sé que ha tenido bastantes complicaciones. Últimamente, he escuchado que Sakayanagi y Ryuen están ofreciendo puntos a los mejores alumnos de primer año. Un intento burdo de captar talento, aunque viniendo de ellos, no me sorprende. Lo más probable es que no busquen solo ganar el examen, sino marcar territorio. Una declaración de guerra abierta a las otras clases de segundo año. Dejando eso de lado, ahora me encontraba caminando hacia un parque ubicado cerca del centro comercial Keyaki. Era sábado por la tarde. Horikita me pidió que la encontrara en ese lugar, como siempre sin muchos detalles, como si yo fuera su asistente personal. El cielo estaba despejado y la brisa era suave. Cuando llegué al parque, las vi enseguida. Horikita estaba sentada en una banca de madera con expresión seria, y junto a ella había una chica que reconocí por la OAA, Amasaba y chica, de la clase A. Lucía relajada, casi demasiado. Su cabello en dos colas se movía con el viento y sus ojos escaneaban todo con picardía. Ayanoki-kun, dijo Horikita al verme acercar. Su tono era seco, como siempre. Asentí con la cabeza, deteniéndome frente a ellas. Amasaba me observó de arriba abajo, con descaro. Oh, así que tú eres Ayanoki. Sabía que Imari-chan tenía un hermano mayor, pero no esperaba que fuera tan guapo, comentó, apoyando su mejilla con un dedo mientras sonreía con aire juguetón. No respondí a eso. Mi expresión siguió inmutable. Ignorando su comentario, me dirigí a Horikita. ¿Quién es ella?, pregunté. Me ignoras, senpai, eso duele, dijo Amasaba, aunque su tono no mostraba molestia real. Más bien parecía divertirse. Volví a mirarla por cortesía. Su sonrisa seguía ahí, descarada, como si jugara un juego en el que solo ella conocía las reglas. Ella es Amasaba y chica, de la clase A, respondió Horikita, cruzándose de brazos. Tiene una habilidad académica de A. Ha aceptado emparejarse con Sud. Solo hay un pequeño detalle. Levanté una ceja. Y eso me incumbe porque. Horikita suspiró, como si esperara esa reacción de mi parte. Porque Amasaba puso una condición. Y tú eres quien quiero que cumpla con su petición. Exacto, interrumpió la chica con tono meloso, girando un poco hacia mí. Para que yo acepte ayudar a tu amigo musculoso, quiero que tú me prepares el almuerzo. Permanecí en silencio por un segundo. ¿El almuerzo?, pregunté con voz neutra. Así es, solo eso, respondió con una sonrisa traviesa, juntando las manos como si se tratara de una idea brillante. Yo quería que fuera Sudo Semapai quien me preparara la comida, pero parece que él no sabe cocinar, pero Horikita mencionó que tú sí sabes cocinar. Mire a Horikita, yo no sé cocinar. Horikita desvió la mirada con una expresión entre resignación y molestia. No tenemos muchas opciones, dijo. Sud está al límite. Si pierde esta oportunidad, probablemente quede emparejado con alguien que lo arrastre aún más. Suspiré. No por la situación, sino por lo predecible que era. Al final, incluso los mejores alumnos solo buscaban beneficios personales, o diversión. Está bien, respondí finalmente, con una ligera exhalación, mientras dirigía la mirada hacia Amasaba. ¿Y qué tendría que cocinar exactamente? Ella levantó una mano, haciendo un gesto tranquilo como si me estuviera diciendo que me detuviera. Eso te lo diré mañana, Ayanoki-senpai. Me sonrió como si ya tuviera todo planeado en su cabeza. Nos reuniremos para ir a comprar los ingredientes. Por supuesto que sí, pensé, sintiendo que ya estaba atrapado. Supongo que no tengo opción en esto. Murmuré, más para mí que para ella. Me alegra que decidieras cooperar, dijo Horikita, cruzando los brazos mientras me miraba con su típica seriedad. Acto seguido, se puso de pie con esa gracia sobria que tenía, y sacudió suavemente su falda para quitarle una pequeña mota de polvo invisible. Elegante como siempre. Entonces yo me voy. Tengo algo que hacer. Más tarde te envío un mensaje. Y así, sin más ni menos, me dejó con Amasaba. Literalmente se giró y se fue, como si no fuera gran cosa. Me quedé mirando su figura desaparecer. Luego bajé la mirada hacia Amasaba, que seguía ahí,
mirándome fijamente con una sonrisa que no sabía si era divertida o molesta. ¿Sucede algo?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Ella parpadeó, como si hubiera despertado de un pensamiento. Solo quería decirte algo. Me limité a quedarme en silencio, esperando. Se trata sobre tu hermana. Se puede decir que no tenemos la mejor relación. No, corrijo. Hizo una pausa, desviando la vista unos segundos. Es mejor decir que no me agrada para nada. Curioso, pero no lo suficiente como para preguntar. Así que simplemente me quedé callado. No valía la pena abrir un debate por algo que no me interesaba. ¿Eso será un problema para nuestros planes de mañana?, preguntó, ladeando un poco la cabeza. Para nada. Respondí con la misma calma que siempre. Ella sonrió satisfecha, poniéndose de pie con un pequeño giro juguetón sobre sus talones. Espero con ansias el día de mañana, senpai. Horikita senpai me dio tu número para comunicarme contigo. ¿En serio, Horikita? Me guiñó un ojo antes de girarse y alejarse, agitando una mano en el aire. No vemos, senpai. Yo solo asentí, viendo cómo su figura se alejaba. El viento sopló con suavidad, agitando las hojas y llevándose el eco de su voz juguetona. Me quedé ahí unos segundos más. Entonces sentí una vibración en mi bolsillo. Celular ZZZ. ZZZ. Saqué el teléfono. Sobre reenviado mensaje nuevo. Celular número desconocido. 342-besos. Estoy ansiosa por el día de mañana. Senpai dos corazones. Apagué la pantalla sin responder. No porque me molestara el mensaje. Solo, no tenía interés. O quizá, sí lo tenía, pero aún no lo había decidido. //. Después de quedarme un rato en el parque, decidí levantarme de la banca. El cielo comenzaba a oscurecerse y las farolas ya empezaban a parpadear, como si dudaran si debían encenderse del todo. Revisé mi teléfono por costumbre y noté un mensaje de Haruka. Sobre reenviado mensaje nuevo. Celular Haruka, estamos en el café frente al parque. Si te aburres, pasa por aquí. Sin responder, guardé el teléfono y me puse en marcha. No tenía nada mejor que hacer, así que bien podía ir a ver qué hacían. La calle estaba algo concurrida. Gente paseando, estudiantes caminando en grupos, parejas tomándose selfies disfrutando del día. El bullicio suave de la calle me resultaba cómodo, casi relajante. Fue entonces cuando noté a una pareja caminando hacia mí. No les di importancia al principio, pero los ojos de una de las personas se cruzaron con los míos por un segundo. Era una mirada tranquila, pero con algo de intención detrás. Cuando estuvimos a apenas unos pasos, la otra persona también pareció notarme. Fue entonces cuando uno de ellos habló. Disculpa, dijo la voz masculina, firme pero respetuosa. Me detuve y los observé, a ambos. La chica, de expresión apagada y mirada algo distante, me resultaba muy familiar. Tsubaki Sakurako. El chico, por otro lado, tenía una postura más recta, el tipo que claramente intenta dar una buena impresión. Utomiya Riku. Eres de la clase 2 de Ayano Kouji-senpai, ¿correcto?, preguntó Utomiya. Asentí, con la misma calma de siempre. Así es. ¿Necesitan algo? Me presento, soy Utomiya, y mi compañera es Tsubaki, respondió con una leve reverencia educada, mientras la chica solo hizo un leve movimiento de cabeza. Verás, estamos buscando un compañero para ella. Alguien que tenga habilidad académica de C o superior. La forma en la que lo dijo dejaba claro que ya habían estado preguntando antes. O al menos, ya sabían a quién acercarse. Curioso, respondí. Justo hoy salí con la intención de buscar pareja también. Mis ojos se cruzaron con los de Tsubaki por un momento. Su expresión no cambió, pero noté un leve brillo en su mirada, como si evaluara algo. Fría, calculadora, pero sin agresividad. A pesar de conocerla de encuentros anteriores, y de haber descartado que fuera aquel alumno de la Sala Blanca, había algo extraño en este encuentro. Si quieren, podemos hablarlo con más calma, añadí. Está bien, asintió Utomiya con una pequeña sonrisa. Hay un café aquí cerca, ¿por qué no vamos para allá? Me parece bien, respondí. Tsubaki no dijo nada, simplemente empezó a caminar, lo que Utomiya tomó como una señal para guiarnos. Yo lo seguí con las manos en los bolsillos, caminando a un ritmo relajado. Mientras avanzábamos, noté cómo la luz del café comenzaba a teñir el interior con ese tono cálido que solo se ve en películas.
Al entrar, el aroma a café y el murmullo de las conversaciones formaban un ambiente bastante agradable. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. Tsubaki eligió la silla junto al vidrio, como si quisiera observar la calle mientras hablábamos. Yo me senté frente a ella, con Utomiya a un lado de Tsubaki. Entonces, Ayano Kouji-senpai, dijo Utomiya mientras hojeaba el menú. ¿Puedo preguntar por qué estás sin pareja aún? ¿Has tenido problema para encontrar a alguien que esté dispuesto a emparejarse sin necesidad de puntos privados? Me pregunto. Digamos que hasta el día de hoy no había estado interesa en encontrar a un compañero, respondí sin emoción. Tsubaki giró ligeramente el rostro hacia mí, aunque su mirada seguía perdida entre la gente que pasaba por la calle. Luego, por fin habló. Utomiya-kun, ¿podrías traerme algo de beber? Preguntó Tsubaki, recostándose con total desgano en el respaldo de su asiento. Su voz sonó suave, casi arrastrada, como si le diera exactamente igual si le traían el café. Utomiya frunció ligeramente el ceño. Sus ojos fueron de ella a mí, dudando visiblemente. ¿Está segura?, preguntó con cautela. Sí, no hay problema, respondió Tsubaki bajando aún más la voz. Prefiero quedarme sola aquí con Ayanoki-senpai que levantarme a pedir un café. No había forma de saber si estaba jugando o si realmente decía lo que pensaba. Utomiya parecía no estar del todo convencido, pero terminó asintiendo, aunque a regañadientes. Se levantó sin decir más y se dirigió hacia la máquina expendedora del pasillo. El silencio que siguió duró muy poco. Tsubaki me miró entonces con una pequeña sonrisa que apenas curvó sus labios. No era cálida. Tampoco era completamente fría. Más bien, calculadora. Como si estuviera evaluando algo en su mente mientras jugaba a que nada importaba. Mi hermana está molesta contigo, comentó sin rodeos. Por entrar en esta escuela sin decirle nada. Volteé a mirar por la ventana. Las ramas de los árboles se mecían con pereza a causa del suave viento. Fue algo que decidí en el último momento, respondí sin emoción, como si estuviera comentando sobre el clima. Emparejate conmigo, dijo entonces, sin previo aviso. Volví la vista hacia ella. No había emoción en su rostro. Ni siquiera una ceja alzada. Lo decía como quien pide que le pasen la sal en la mesa. No lo sé, repliqué. Por las palabras anteriores de tu compañero, sé que me estuvieron buscando a mí específicamente. No es muy difícil de deducir, considerando. Interesante, murmuró, y esta vez sí sonrió, un poco más abiertamente. Claro que lo notaste. Estaría decepcionada si no lo hicieras. No dije nada. No te preocupes, no haré nada para perjudicarte, añadió tras una pausa. Sabes que mi hermana se molestaría conmigo si hiciera algo en tu contra. Entonces algo está pasando, dije con calma. Ella desvió la mirada hacia la ventana y sonrió de lado, como si le divirtiera que siguiera su juego. Dije que no haré nada para perjudicarte, pero tampoco te ayudaré, al menos no aún. Tendrás que convencerme. No tengo piruletas en este momento, suspiré. Ese es tu error, respondió encogiéndose de hombros. Siempre es bueno tener un dulce a la mano, senpai. Me quedé mirándola un segundo. Hubiera sido interesante seguir hablando solas, tanteando esa mezcla tan particular de sarcasmo y frialdad que la envolvía, pero noté a Utomiya regresando con un vaso de café en la mano. Antes de que llegara, Tsubaki giró un poco su rostro hacia mí sin mirarme del todo. Por cierto, él no sabe que nos conocemos. Y prefiero que siga así. Estoy de acuerdo, le respondí. Utomiya llegó un segundo después y le tendió el vaso de café sin decir nada. Ella la recibió, como si no hubiera pasado absolutamente nada entre nosotros. Yo simplemente observé el cielo por última vez antes de volver la vista al frente. ¿Entonces estarías dispuesto a emparejarte con Tsubaki? La voz de Utomiya sonaba más firme ahora, como si quisiera cerrar el trato antes de que algo lo arruinara. Los observé en silencio durante unos segundos. Ambos mantenían una expresión neutral, aunque el brillo en los ojos de Tsubaki delataba algo más. Curiosidad, quizás. Expectativa. Sabía que esta propuesta tenía más trasfondo del que aparentaban. Pero en este momento, jugar al aliado no me costaba nada. Podría ser, respondí al fin, apoyando el codo sobre la mesa con naturalidad. Pero antes, quisiera saber por qué decidieron hablar conmigo directamente. Dirigí la mirada hacia Tsubaki. Ella se encogió de hombros, soltando un pequeño suspiro como si la respuesta fuese demasiado obvia para explicarla. Aunque no fue ella quien respondió. Íbamos a hablar con alguien de la clase de, comenzó Utomiya.
En la clase A y la C del segundo año tienen un enfoque más interesado. Buscan a estudiantes con buenas notas, pero a cambio de puntos privados. Y bueno, ella tengo habilidad académica C, así que los descartamos enseguida, añadió, encogiéndose ligeramente en su asiento. Pensamos en la clase B, pero su fue bastante eficiente. La mayoría de sus alumnos ya tienen pareja. Asentí lentamente. Esa parte era cierta. Ichinose había logrado conectar casi a todos los suyos. Solo quedaban unos cuantos rezagados con habilidades bajas. No era sorpresa. Así que nos quedaban los de la clase D, dijo Utomiya, con una sonrisa ligera. Ya veo. Tiene sentido, comenté, sin cambiar el tono. Apoyé la espalda contra el respaldo con calma. La verdad, no tengo problema en emparejarme con ella. Eso me ahorrará tiempo para prepararme para el examen. Vi como una pequeña sonrisa se dibujaba en el rostro de Utomiya. Muchas gracias, Ayano Koji-senpai, dijo, inclinando la cabeza con respeto. No, gracias a ustedes, respondí con la misma serenidad. Saqué el teléfono del bolsillo. Ya tenía una notificación nueva en la aplicación OAA. La pantalla brilló con el texto. Sobre reenviado, confirmación de emparejamiento. Tsubaki Sakurako. Marca de verificación gruesa blanca, aceptar. Signo de multiplicación grueso, rechazar. Sin pensarlo demasiado, presioné aceptar. Un simple clic. De nuevo gracias, Ayano Koji-senpai, repitió Utomiya mientras se levantaba. Tsubaki lo siguió, aunque su mirada se desvió hacia mí por un segundo más. No dijo nada, pero sus ojos me hablaron con claridad. Aún quiere conversar. Será en otro momento. Los observé salir del café, perdiéndose entre los estudiantes que cruzaban por el pasillo exterior. No esperaba ver a Tsubaki aquí, pero ahora que estaba, su presencia podía ser útil. Incluso, interesante. Me levanté sin apuro, acomodando ligeramente la silla. Me dirigí a otra mesa cercana. Ya había notado que Haruka, Airi, Keisei y Akito estaban reunidos desde antes que yo llegara. Parecían distraídos, hablando de algo con cierta intensidad. Haruka fue la primera en notarme. Me lanzó una mirada rápida y alzó la ceja. ¿Ya terminaste tu cita secreta, Kiyotaka?, preguntó con sarcasmo, apoyando el mentón en la palma. Ni tan secreta, respondí, sentándome con ellos. Estaba a la vista de todos. ¿Y quién era la chica?, insistió Airi, curiosa pero sin sonar entrometida. Solo una alumna del primer año de la clase C, al igual que su compañero, murmuré, dejando el teléfono sobre la mesa. Tuvimos una pequeña charla sobre el examen. ¿Eso significa que ya te emparejaste para el examen?, preguntó Keisei, siempre directo al grano. Asentí. Sí. Tsubaki Sakurako, ese es su nombre. Los cuatro se miraron entre ellos. Akito cruzó los brazos. Ella es de la clase 1C, ¿verdad? Exacto, confirmé. Eso es bueno. De nosotros solo Keisei ha tenido la suerte para emparejarse con los alumnos de primero, dijo Haruka, sonriendo. Su nivel académico es algo muy ese su favor. Comente. //. La noche ya se había asentado sobre el campus. Las luces tenues de los faroles iluminaban los senderos exteriores. Me encontraba solo en mi habitación, recostado en la cama tras terminar una breve llamada con Horikita. Su tono tan seco como siempre, pero sus palabras eran claras. Había ideado un plan para que lograra cocinarle algo a Masaba sin problemas. Un suspiro se me escapó. Cocinar para alguien no estaba en mi lista de prioridades, pero si Horikita creía que eso podía funcionar, valía la pena intentarlo. Me giré en la cama, sin muchas ganas de pensar más en el tema. Iba a alcanzar mi teléfono para revisar mensajes cuando, de repente, el sonido del teléfono fijo de la habitación retumbó en el silencio. Teléfono ringing. Ringing. Me quedé mirándolo por un segundo. En todo el año anterior, solo lo había usado 2 veces. Apenas recordaba cómo sonaba. Me levanté sin apuro, caminando hasta el escritorio donde descansaba el viejo teléfono blanco. Lo tomé y respondí con voz neutra, sin cambiar mi expresión. ¿Quién habla? Tonto de cara inexpresiva. Reconocí la voz al instante, en estos momentos sonaba algo descarada. Tsubaki, dije sin cambiar mi tono. ¡Guau! ¡Qué emoción! Adivinaste en una. Respondió con ironía. ¿Qué? ¿Estaba solo? ¿O acaso te interrumpí mientras te tomabas selfies con esa cara de me importan un carajo los demás? Ni siquiera me tomo selfies. Me apoyé contra la pared, cruzando los brazos.
Estaba a punto de dormir. Pero tu llamada me interrumpió. ¿Dormir? No me hagas reír, es muy temprano, bufó, aunque podía imaginarla sonriendo del otro lado de la línea. Bueno, no te llamé para quejarme. Entonces, ¿cuál es el motivo de tu sorpresiva llamada? Creía que con lo de esta tarde no hablaríamos por un tiempo. Solo necesitaba tu número personal, para que así sea más fácil comunicarme contigo. Hizo una pausa breve. Además quería preguntar cómo te fue el año anterior. Mi hermana se preocupó porque tus habilidades sociales son inexistentes. El primer año fue interesante, respondí mientras me dejaba caer en la silla del escritorio. ¿Y tú? ¿No deberías estar tramando algo con ese compañero de clase tuyo? Eso fue un poco hiriente, aunque, no estás tan lejos, admitió. Pero esta llamada no es para hablar de estrategias, Kiyotaka-senpai. Es solo para hablar. ¿O eso también te parece sospechoso? Te dije que no planeo perjudicarte, Kiyotaka. Silencio. Pero si ella quería conversar, no tenía motivos reales para negarme. Está bien. Te escucho. Oh, qué honor, Kiyotaka el inaccesible abriendo su corazón, bromeó, con un tono melodramático. No exageres. Solo soy educado con mis subordinados. Subordinada tu abuela, cuando pueda le diré a mi hermana que me estuviste tratando mal, bufó divertida. Aunque, pensándolo bien, estaría feliz de tenerte como jefe. Eso sí, espero que des vacaciones decentes. Me recosté en el respaldo de la silla, mirando el techo mientras escuchaba su voz fluir. Por extraño que parezca, me resultaba agradable. Pasé muchas tardes con Yuki y con ella, por lo que no tengo problemas con escucharla. ¿Y mañana qué harás? Ya que eso de estudiar es algo bastante tonto viniendo de ti, preguntó. Solo cumpliré con una petición de Orikita, una compañera de clase, dije, cerrando los ojos con calma. Petición, ¿eh? Vaya. Dime, ¿eres cercana a esta Orikita? ¿Es alguien de quien mi hermana deba preocuparse? Indago. Ella y yo solo somos compañeros de clase, murmuré, sin molestia. Bueno, no te quito más tu tiempo de sueño, dijo con tono burlón. Pero hay una cosa que quiero decirte antes de cortar la llamada. Dime. Hace unos meses Yuki se reencontró con un conocido de su pasado. Ella dijo, y había más seriedad en su tono esta vez. La razón de su seriedad es evidente, debe ser alguien de la Sala Blanca, ya que desde que ella abandonó ese lugar sus problemas la dejaron postrada en una cama de hospital donde era muy complicado que conociera a alguien. Su nombre es Maiki Shiro. Ella habló. Shiro. La última vez que hablé con él fue hace casi 8 años. Recuerdo cada palabra como si hubiese sido ayer. Me dijo que abandonaría la Sala Blanca, que quería conocer el exterior. Como lo hizo Yuki. Sus últimas palabras fueron claras, decididas. Algún día nos reencontraremos. Parece que ese día se está acercando. ¿Estás preocupada? Punto. Pregunte. No respondió, pero yo sabía la respuesta. Fue lo mismo cuando yo entré en la vida de Yuki. Sakurako pensó que yo podría darle problemas a Yuki. Está bien, Shiro no es alguien peligroso, al menos no para Yuki. Le afirme. Entonces todo está bien con él. Pregunto. Además de mí, Shiro fue la única otra persona con la que Yuki habló en ese lugar. Ella estuvo en silencio hasta que volvió a hablar. Está bien, ya estamos terminando la llamada. Ella suspiró cambiando su tono. Por cierto, buenas noches, Kiyotaka-senpai. No sueñes conmigo, mucho. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Suspiré y colgué el teléfono, dejando que el silencio volviera a llenar la habitación. Miré el reloj. Era hora de dormir, o al menos intentarlo. Una noche más, y mañana, más problemas, murmuré, apagando la luz. //. Fin del capítulo. //. Los personajes de esta historia no me pertenecen. Capítulo 7, Classroom of the Elite, un segundo año diferente. //. POV. Ayano Kouji Kiyotaka. Domingo, cerca del mediodía. El centro comercial Keyaki estaba tan lleno como siempre. Gente yendo y viniendo, risas, conversaciones, pasos apurados, y música suave de fondo que apenas lograba destacar entre el bullicio. Yo caminaba entre todo eso, pero no por gusto. Había sido arrastrado hasta aquí. Venga, senpai, no pongas esa cara de funeral, dijo Masaba y Chica con una sonrisa traviesa mientras avanzaba a mi lado.
Te prometo que no gastarás muchos puntos. La seguía, resignado, dentro de una tienda especializada en artículos de cocina. Todo relucía, desde cuchillos de chef con filo japonés hasta moldes con formas absurdas de animales. Lo curioso es que Amasaba parecía en su hábitat natural. Se detuvo frente a un estante repleto de sartenes. Inclinó la cabeza con una expresión exageradamente pensativa, apoyando un dedo en los labios. Este tiene buen agarre. Tomó una sartén de hierro fundido que pesaba lo mismo que un ladrillo. Y este cuchillo, se ve afilado. Perfecto para pelar frutas, o picar dedos, depende del día. ¿Dedos? ¿Qué le pasa a esta chica? Tranquila, que estoy justo al lado. Le lancé una mirada de advertencia. Oh, no te preocupes, senpai. Tus dedos están a salvo, por ahora. Me guiñó un ojo y soltó una risita baja, casi cantarina, mientras iba metiendo artículos en la canasta como si fuera el supermercado de los chefs con estrellas Michelin. La canasta ya parecía un pequeño arsenal, soplete de cocina, especieros, cuchillos, una tabla de cortar de madera gruesa, moldes, espátulas, un cronómetro digital, y hasta una báscula de precisión. Observé todo eso con expresión neutra. 15.000 puntos, y subiendo. Solté un suspiro. Perfecto. Yo iba a pagar, claramente. Pensé que solo íbamos a cocinar un platillo, comenté en voz baja, con un toque de ironía. Esto ya parece una mudanza gourmet. Ella se giró con esa sonrisa suya, mezcla de picardía y desafío. Claro que es para un platillo. Un platillo, especial. Remarcó la palabra como si escondiera algún doble sentido. Y todo esto es inversión a largo plazo. Por si acaso me animo a que me cocines de nuevo. Aunque claro, solo si tú te lo ganas. Qué generosa, dije con voz plana, alzando una ceja. ¿Y supongo que ni siquiera puedo tocar una espátula sin tu permiso? Ni se te ocurra, respondió, meneando un dedo delante de mi cara. Ni una espátula, ni un cuchillo, ni la tabla de picar. Todo es mío. Vaya, qué suerte la mía, murmuré, dejando caer los hombros mientras la seguía. En este punto, siento que yo también soy parte de tus pertenencias al final del día. Ella se detuvo en seco, giró sobre sus talones y me dedicó una mirada entre divertida y peligrosa. Eso no suena mal, senpai exclusivo. Se rió como si acabara de decir la frase más natural del mundo. La miré en silencio unos segundos. No porque me molestara, sino porque ya empezaba a aceptarlo. Amasaba no tiene filtro. Habla como piensa, sin pensar como suena. Y lo peor es que lo hace con una naturalidad encantadora y una seguridad que desarma. Sí, definitivamente es un demonio disfrazado de estudiante de secundaria. ¿Qué estás esperando, senpai? Vamos a la caja, canturreó mientras arrastraba la canasta con esfuerzo fingido. Y ahí iba yo, caminando detrás de ella con una calma resignada, mientras pensaba que, entre todos los alumnos de la escuela, justo tenía que ser yo el que termine cocinando en el proyecto gourmet de una niña loca con sonrisa de demonio. Pero, por alguna razón, no me molestaba tanto como debería. //. Después de terminar las compras, volvimos tranquilamente a mi habitación. La tarde estaba calmada, y el ambiente en el pasillo era tranquilo, casi demasiado silencioso. Pero las miradas a mi persona no faltaron, todo por la presencia de Amasaba, ya que es una persona que destaca naturalmente. Al cerrar la puerta, me quité los zapatos y dejé las bolsas en la pequeña barra que separaba la cocina del resto del lugar. Estaba por ir directamente a preparar algo de café cuando escuché la voz de Amasaba detrás de mí. Espera un poco, senpai, dijo con tono cantarín. Giré ligeramente el rostro, lo justo para verla por el rabillo del ojo. Tenía su teléfono levantado, apuntando directamente hacia mí con una sonrisa sospechosa dibujada en el rostro. ¿Qué estás haciendo?, pregunté con calma, aunque ya tenía una idea. En su rostro, parte de su expresión se ocultaba bajo su flequillo, pero sus ojos brillaban con picardía. Antes de que pudiera decir algo más, el flash del teléfono me cegó por un instante. Clic. ¿Me acabas de tomar una foto?, dije, parpadeando. Era una pregunta retórica, claro, pero no pude evitar formularla. Ella no respondió. En lugar de eso, bajó la mirada a la pantalla, moviendo los dedos con rapidez. Su sonrisa se ensanchó. Mira, canturreó mientras se acercaba. Me mostró la pantalla. En ella, una imagen reciente mía, algo casual sin estar listo para la cámara, acababa de ser enviada a alguien. El contacto aparecía como: hermana odiosa de Ayano Koji Senpai, corazón creciente.
Debajo de la foto, un mensaje acompañaba la escena. Mira Imari-chan, el día de hoy tuve una cita con un guapo senpai y ahora estoy en su habitación. Estoy planeando pasar un buen rato guiño marca de un beso. Le lancé una mirada. Ella me devolvió una sonrisa traviesa, como una niña que acaba de romper un jarrón a propósito. En realidad no tenía su número registrado ya que no sabía cómo agregarla, al menos hasta el día de ayer. ¿En serio hiciste eso?, pregunté, aunque no con molestia. Solo resignación. Me ignoraste, así que tenía que llamar tu atención, dijo entre risas, encogiéndose de hombros como si no fuera gran cosa. La ignoré de camino a los dormitorios, pero no entiendo por qué le envió la foto a Imari. ¿Esta busca molestarla? No creo que eso sea suficiente como para molestar a una persona que apenas conozco. Negué lentamente con la cabeza. No había nada que pudiera hacer en este punto. Haz lo que quieras, murmuré mientras me daba media vuelta. Siéntate donde gustes. En unos minutos te traigo un poco de café. ¿No vas a enojarte?, preguntó mientras se dejaba caer en mi sillón sin ninguna vergüenza, estirando las piernas como si estuviera en casa. ¿Y qué ganaría con eso?, respondí mientras abría la alacena buscando la cafetera. Escuché cómo dejaba su teléfono a un lado y comenzaba a balancear los pies, probablemente divertida por la idea de que Imari recibiera ese mensaje sin contexto. Por cierto, ¿qué crees que piense tu hermanita de la foto?, preguntó de repente desde el sofá, girando su cabeza hacia mí. No tengo idea, dije mientras llenaba el filtro de café. Mi tono era neutro. Pensando un poco era seguro que el mensaje de Amasaba era solo para molestar. ¿Crees que ella piense que estaremos haciendo cosas pervertidas?, me preguntó. No respondí de inmediato. Encendí la cafetera, dejando que el aroma comenzara a llenar el aire, mientras me apoyaba contra el marco de la cocina. ¿Esto sería algún tipo de NTR? Estar en una relación con el hermano mayor de la niña tonta que odio. Además que todo es mutuo porque ella también me odia. Amasaba se rió. Que no, el NTR solo involucra la infidelidad en una relación. Pregunté, no estaba muy informado sobre el tema. Regularmente es la infidelidad en una relación, pero tengo entendido que esto también abarca un sentimiento de pérdida. Ella mencionó y yo le regresé la mirada. Imagina el escenario, senpai. La persona que odia a tu hermana, o sea yo. Está a solas contigo y terminamos teniendo sexo y tú decides odiar a tu hermana porque yo también la odio y ambos nos burlamos en la cara de Imari. Oh, Dios. Esta chica está loca. ¿En qué me involucró Horikita? Suspiré. Horikita estaba escuchando todo esto, por la llamada que mantenía con ella en secreto de Amasaba. Mejor dejemos de lado este tema sin sentido. Sugerí. Amasaba me miró con una ceja levantada, observándome como si intentara leer algo más profundo en mi rostro. Ella terminó riéndose. Eres realmente raro, senpai. Misterioso, pero sexy, añadió con una sonrisa ladeada, como si eso fuera un cumplido casual. Prefiero lo primero. A mí me gustan las dos cosas, respondió, haciendo una mueca juguetona mientras se acurrucaba con un cojín entre los brazos. La cafetera hizo un sonido suave, y el primer hilo de café comenzó a caer. El ambiente en la habitación se volvió cómodo, tranquilo, aunque con esa chica aquí, la tranquilidad siempre venía con un toque de caos. Nota, este chip me encanta. ¿Quién mejor como tu pareja que una persona que conoce tu pasado y que vivió algo muy similar sino que idéntico? No sé si serán pareja más adelante, pero tienen muchas probabilidades. //. POV, tercera persona. En la habitación del dormitorio femenino. La luz de la tarde se colaba por las cortinas y teñía las paredes de una luz suave. Imari estaba sentada sobre la cama, con las piernas cruzadas y la espalda rígida. Sostenía su teléfono como si le acabaran de enviar una bomba. Su expresión, una mezcla de molestia y confusión, hablaba por sí sola. En la pantalla brillaba una imagen, una foto de su hermano. Pero eso no era lo que la tenía tan alterada. Arriba del mensaje, el nombre de contacto la provocaba como una bofetada. Perra molesta, TSK. Bufó con desprecio, alzando el teléfono para mostrárselo a las otras dos personas presentes en la habitación. Mira a esta idiotez. Nanase Tsubasa, sentada en una silla junto al escritorio, se inclinó para ver mejor la pantalla. Su expresión era una mezcla de incomodidad y preocupación. Pasó una mano por su largo cabello rubio antes de hablar. Amasaba-san, murmuró con tono serio. Ella sabía cómo Imari la había registrado.
Seguro ya está poniendo en marcha el plan de Zen. Dijo que hoy se reuniría con Ayanokji-senpai. Imari no respondió de inmediato. Sentado en el suelo, apoyado contra la pared con las piernas estiradas y una botella de té verde entre las manos, Eiichiro Matsuo dejó escapar una risita al leer el mensaje por encima del hombro de Imari. Mira, Imari-chan, canturreó con tono burlón, imitando una voz coqueta. Hoy tuve una cita con un hermoso senpai y ahora estoy en su habitación. Estoy planeando pasar un buen rato. Soltó una carcajada corta antes de añadir con una sonrisa torcida. Dios, esto apesta a veneno puro. Esa chica está loca. No es gracioso, espetó Imari, arrebatándole el teléfono con un resoplida. ¿Qué clase de estupidez es esta? No es más que una provocación barata. Nanase asintió con seriedad, aunque sus ojos no dejaban la pantalla. Y claramente dirigida a ti, comentó. Amasaba nunca ha ocultado ese odio irracional que te tiene. Cada vez que puede, mete a Kiyotaka-senpai en la conversación, y siempre con esa sonrisa burlona suya. Lo que no entiendo. Interrumpió Imari, frunciendo el ceño. Sé que ella no conocía a Kiyotaka antes de entrar aquí. Entonces, ¿por qué ese interés tan repentino? ¿Es obsesión, o qué demonios es? Eiichiro se encogió de hombros con indiferencia. Con Amasaba nunca se sabe. Pero hay algo claro, no soporta verte cerca de él. Ni aunque sea su hermana. Imari suspiró, dejando el teléfono sobre la cama. Se pasó ambas manos por el rostro en un intento de calmarse. Por dentro, hervía. No solo por Amasaba y sus juegos, sino por la situación con Kiyotaka en sí. No era que tuviera algo en contra de su hermano. Pero, había órdenes. Y había expectativas. Su padre confiaba en ella. Y luego estaba ese desprecio injustificado de Amasaba, que cada vez la empujaba más al límite. No le voy a seguir el juego, dijo al fin, con un tono firme que buscaba sonar decidido, aunque no logró ocultar del todo la duda en su mirada. Nanase sonrió levemente, tal vez aliviada de que Imari no fuera a explotar. Sabia decisión. Eiichiro bebió un sorbo de su té antes de mirar a ambas chicas. Por cierto. Suspiró Imari, cruzándose de brazos mientras miraba hacia el techo. ¿Cómo van las cosas con eso de la expulsión de Kiyotaka? El silencio que siguió fue corto. Nana jugaba con la punta de su cabello, pensativa, antes de hablar. He estado hablando con Norikita-senpai. Estamos planeando reunirnos esta semana. Pausa. Amasaba sigue insistiendo con lo del plan de House, es una basura y no servirá. Bueno, más bien dijo que ese plan era una completa basura, así que lo mejoro. Ya sabes cómo es. TSK, suena a ella, murmuró Imari. De todos modos, continuó Nanase, encogiéndose de hombros, todo depende de si Ayanokji-senpai aparece o no en esa reunión. Si no está, tendremos que cambiar el plan a uno nuevo. Imari asintió con lentitud, pensativa. Eiichiro, que hasta ese momento solo escuchaba, decidió intervenir. ¿Estás segura que quiere seguir con esto? Preguntó mirando a Imari, con un tono que intentaba ser neutral, aunque su ceño fruncido lo delataba. Nanase se limitó a observarlo en silencio. Ya te dije que sí, la voz de Imari sonó firme, pero sin agresividad. Después de que le expulsemos, puedes ir a hacerte su amigo si quieres. Comentó con ironía, sin molestarse en mirarlo. Eiichiro sonrió, algo tímido, mientras se rascaba la nuca. La verdad, creo que ya somos amigos, admitió, como si no fuera gran cosa. Hablamos bastante seguido por mensaje, incluso acordamos salir uno de estos días. Nanase soltó una carcajada breve y ligera. Ya sabía que Eiichiro se escribía con Ayanokouji regularmente. ¿En serio le escribiste? Preguntó Imari. Ayanokouji le respondía muy poco a ella. Claro que sí, respondió él, alzando el teléfono como si fuera una prueba irrefutable. Me dijo que no tenía problema, aunque no parecía muy entusiasmado. Aunque no puede estar seguro ya que su expresión no cambia. Supongo que eso suena como él, comentó Imari desde la cama, estirando las piernas con pereza. Siempre con esa cara de me da igual todo punto. Bueno, añadió Eiichiro, encogiéndose de hombros con una sonrisa tranquila. Por eso me cae bien. Nanase lo miró un momento más, como si evaluara algo que no había dicho en voz alta. Finalmente, se limitó a asentir con una pequeña sonrisa. Aunque ella no había hablado directamente con Ayanokouji. //. Ubicación, sala de karaoke.
La música retumbaba suavemente en las paredes insonorizadas de la elegante sala de karaoke. Sakayanagi Arisu estaba sentada cómodamente en uno de los sofás, con una sonrisa en los labios. Frente a ella, se encontraba Nashimoto, con una postura despreocupada recostado sobre el respaldo, Kitou, de pie como una estatua silenciosa al lado de la puerta, y Komuro, sentado en una esquina del sofá con una expresión impasible. Rayuen ha ofrecido 200.000 puntos a todos los alumnos con los que hemos contactado, informó Komuro con tono desinteresado, sin apartar la mirada sobre Sakayanagi. Komuro esperó una reacción, una orden tal vez, pero lo único que recibió fue silencio. Sakayanagi ni siquiera lo miró, ahora su atención estaba en algo más importante que Rayuen. Sus delicados dedos se deslizaban por la pantalla de su teléfono, donde una imagen estaba ampliada con precisión, una joven de cabello castaño claro, expresión tranquila y uniforme perfectamente planchado. Ayano Kouji Imari. Qué inesperado giro de los acontecimientos, murmuró Sakayanagi para sí misma. Hashimoto se inclinó hacia Komuro, murmurando con una ceja alzada. ¿Eso fue un me importa o un no me interesa en absoluto? Komuro simplemente se encogió de hombros. Sakayanagi, finalmente, dejó escapar un pequeño tarareo mientras sus ojos seguían fijos en la imagen de Imari. Fu fu fu. Su risa fue suave, melodiosa. Komuro frunció apenas el ceño, risa extraña. Kitou, a pesar de su seriedad, no podía evitar sentirse ligeramente incómodo cuando Sakayanagi reía de esa manera. Era una señal clara, estaba tramando algo. Sabía que Ayano Kouji tenía una hermana, pero jamás pensé que coincidiríamos en esta escuela, pensó Sakayanagi. Luego, sus ojos brillaron con una chispa de genuina curiosidad. Me pregunto cómo se tomó su existencia. Conociéndolo como lo conozco. Hizo una pausa. Cerró los ojos un instante, como si pudiera verlo claramente en su mente. Seguro que solo mostró su típico desinterés apático, concluyó, divertida. //. Fin del capítulo. //. Los personajes de esta historia no me pertenecen. Capítulo 8, Classroom of the Elite, un segundo año diferente. //. POV. Ayano Kouji Kiyotaka. El fin de semana llegó a su fin y con él, comenzó una nueva semana escolar. El cielo aún estaba cubierto por una capa ligera de nubes grises, y el sol apenas asomaba por el horizonte, dándole un tinte pálido al campus vacío. Era algo temprano, pero ya me dirigía a la escuela. No había ninguna razón en especial. Simplemente me había despertado antes de lo normal y, sin mucho que hacer, salí de los dormitorios. En otros tiempos habría aprovechado para entrenar un poco, tal vez una rutina ligera de cardio o algo de fuerza. Pero desde que entré a esta escuela, abandoné mi entrenamiento diario. Una decisión que muchos, mi padre, considerarían un error, pero que tenía sus razones. Mientras caminaba con las manos en los bolsillos, di un leve bostezo. ¡Ah! Dejé escapar el aire sin apuro, aún medio adormilado. Un grupo de estudiantes caminaba unos metros por delante de mí. Eran de primer año. Probablemente querían dar buena impresión. O tal vez solo eran de esos tipos que disfrutan levantarse temprano, una buena costumbre. Ya cerca del edificio principal, mientras ajustaba el cuello de mi uniforme con indiferencia, una voz rompió la calma de la mañana. «Oh, Ayano Kouji-senpai». Giré ligeramente el rostro. Su voz era suave pero clara, y la forma en que el viento jugaba con su cabello rubio la hacía destacar entre los demás. Era Nanase Tsubasa, una estudiante que, hasta ahora, no había tenido motivo alguno para hablar conmigo. «Buenos días», respondí sin cambiar el tono monótono de mi voz, aunque mis ojos la observaban con algo más de atención. Que supiera mi nombre no me sorprendía. Con el examen que se estaba llevando a cabo, investigar a los demás era casi una rutina obligatoria. Pero que decidiera acercarse a mí, sin ningún pretexto visible, eso sí llamaba la atención. Especialmente porque, si había hecho bien su tarea, sabría que yo ya estaba emparejado con otra persona para el examen. ¿Necesitas algo?, pregunté, directo. Ella negó suavemente con la cabeza, su expresión era tranquila, pero llevaba una sonrisa ligera en los labios. No, nada importante. Solo quería saludarte. Eres parte de la clase de Horikita-senpai, y últimamente he estado hablando bastante con ella. Hoy tenemos una reunión pactada, explicó con tono amable. Sí. Escuché algo al respecto, respondí con neutralidad, mientras ambos comenzábamos a caminar, nuestros pasos resonando en el pasillo vacío del edificio. Siempre vienes temprano, ¿no?
Comentó, con una leve risa. No respondí de inmediato. Pensé en la reunión que mencionaba. Mi plan original era mantenerme al margen, dejar que Oriquita manejara todo. Pero desde aquella charla con Tsubaki, las cosas ya no eran tan simples. Ese estudiante de la Sala Blanca era una pieza compleja por sí solo, pero había algo más. La clase 1 de parecía demasiado interesada en nosotros, y yo no podía permitirme mirar hacia otro lado. Y Nanase, no era casualidad. Esas palabras suyas estaban cuidadosamente colocadas para atraer mi atención hacia esa reunión. Como si supiera que yo podía, o debía, estar ahí. La pregunta era, ¿cómo sabía ella que yo tenía una relación cercana con Oriquita? Solo se me ocurría un nombre, Imari. El día que Housen se presentó en nuestra clase, Imari y Eiichiro dejaron claro que tenían contacto con la clase 1 de si alguien les habló de mí, tuvo que ser ella. Volví al presente justo cuando llegábamos a una bifurcación en el pasillo. No suelo venir tan temprano, pero hoy me desperté antes de lo normal. Respondí con tranquilidad, deteniéndome junto a ella. Ya veo. Dijo con una sonrisa serena, inclinando la cabeza ligeramente. Espero que tengas un buen día, senpai. Yo debo ir al área de primer año. Que tengas buen día, Nanase respondí, observándola alejarse con paso firme pero relajado, su silueta desvaneciéndose en la distancia. Suspiré levemente. Una simple conversación. //. Después de clases. Observé a Oriquita mientras se ponía de pie, recogiendo su bolso con movimientos rápidos y precisos. Su expresión seguía siendo la misma de siempre, severa, centrada, casi molesta con la existencia misma. Salió del aula sin decir palabra, y yo me levanté justo después, caminando un par de pasos detrás de ella. El edificio del segundo año estaba más silencioso de lo normal. La mayoría de los estudiantes ya se habían marchado o estaban en clubes. Solo el eco de nuestros pasos sonaba en los pasillos al bajar las escaleras. Apenas cruzamos la puerta principal del edificio, Oriquita se giró en seco y me miró como si estuviera a punto de interrogar a un criminal. ¿Qué es lo que quieres?, soltó, frunciendo el ceño. Su tono estaba cargado con una mezcla de irritación y sospecha. La miré sin cambiar mi expresión. Nada, respondí con calma, sin detenerme. Entonces, ¿por qué me sigues?, insistió, ahora cruzándose de brazos. Estaba claro que no le gustaba sentirse observada, aunque fuera por alguien como yo. Más bien en especial por alguien como yo. No te estoy siguiendo. Solo parece que vamos hacia el mismo lugar, respondí, girando levemente el rostro hacia ella con indiferencia. Deja de jugar conmigo, dijo, apretando la mandíbula. No estoy jugando, contesté, sin emoción. Si no me estás siguiendo, entonces vete, dijo mientras se hacía a un lado, dejándome pasar. Su mirada desafiante esperaba que tomara otro camino, pero como siempre, prefería dejar que mis acciones hablaran. Delante de nosotros se abrían 3 rutas. Una pasaba cerca del edificio de tercer año. Otra conducía directo a los dormitorios. Y la última, a la biblioteca. Sin dudarlo, tomé el camino hacia la biblioteca y comencé a caminar. Unos segundos después, escuché los pasos de Oriquita siguiéndome hasta igualar mi ritmo. ¿Ves que si vamos al mismo lugar?, comenté. Cállate, dijo sin mirarme, su voz tan helada como siempre. Avanzamos en silencio bajo los árboles, con las hojas crujiendo suavemente bajo nuestros pies. Una brisa ligera levantaba el dobladillo de su falda mientras caminaba a mi lado, recta, elegante y obstinada. No me molestaba el silencio. De hecho, era cómodo. Pero Oriquita volvió a hablar. 2 alumnos de la clase 1 de ya encontraron pareja, comentó, sin mirarme. Su voz sonaba tensa, como si la información le supiera amarga. ¿Y eso qué tiene?, pregunté, girando un poco mi cabeza hacia ella. Contándome a mí, en nuestra clase ya hay 5 que consiguieron pareja. No es como si eso nos pusiera en desventaja real. Uno de ellos tiene una en habilidad académica, murmuró, apretando los labios. ¿Y eso qué cambia?, dije encogiéndome de hombros. Solo enfócate en que nuestros compañeros formen pareja. Ya habíamos hablado de esto, Oriquita. No podemos competir contra la clase A en este examen. Ni con milagros. Ella soltó un suspiro, pesado, largo, como si intentara soltar una parte de su frustración con el aire. Supongo que aún tengo esperanza de que obtengamos un buen resultado, admitió al final, su tono más tranquilo, casi resignado. No te presiones tanto. Este es solo el primer examen del año, respondí mientras miraba hacia el frente.
Después de eso, ninguno de los dos dijo más. Solo caminamos. Juntos, pero en silencio. Y en ese momento, ese silencio no se sentía incómodo. Solo, natural. La puerta de la biblioteca se abrió silenciosamente ante nosotros, dejando escapar una suave ráfaga de aire frío y el aroma inconfundible de la biblioteca. Al entrar, mis ojos se acostumbraron rápidamente a la iluminación tenue y al ambiente tranquilo del lugar. Lo primero que hice, sin querer, fue escanear el espacio. Y ahí estaba. Una figura familiar sentada en una mesa cercana, con un libro entre las manos. Su postura era relajada, y sus ojos se movían con ritmo constante por las líneas de texto. Y Yori Siina. No había vuelto a hablar con ella desde el paseo durante las vacaciones. Su presencia me tomó por sorpresa, aunque tal vez no debería. Era natural encontrarla aquí. Si no estuviera con Horikita, sí, probablemente habría ido a saludarla. Tal vez incluso habría aceptado sentarme a leer un rato a su lado. Pero con Horikita a mi lado, eso estaba descartado. No porque ella lo impidiera, sino porque tenía una tarea que cumplir. Nos dirigimos juntos a una de las mesas del fondo, lejos del resto de los estudiantes. El sonido de nuestros pasos amortiguados por la alfombra llenaba el silencio entre ambos. Horikita se sentó primero, cruzando una pierna sobre la otra, con ese aire elegante que siempre mantenía. Entonces, ¿vas a seguir conmigo?, preguntó, sin mirarme del todo, como si solo estuviera pensando en voz alta. Su tono no era acusatorio. Sonaba más bien neutral, como si buscara conversación para matar el tiempo. La verdad, estoy un poco curioso sobre con quién te encontrarás, respondí, recostándome con tranquilidad en el respaldo de la silla. Ella me miró de reojo, ladeando apenas la cabeza. Creí que ya habías deducido que sería con alguien de la clase 1 de... ¿Con Housen?, pregunté sin alterar el tono, aunque claramente esa posibilidad volvía todo más interesante. Con Nanase, corrigió ella con firmeza. Pero creo que hay muchas probabilidades de que Housen venga también. Entiendo. Murmuré, ya lo sabía. Ella bajó la mirada un momento, como si repasara mentalmente algo, y luego me lanzó una pregunta. Por cierto, ¿estás estudiando para el examen? No, realmente. Keisei es quien se encarga de asegurarse de que todos lo hagamos. Pero últimamente, no he estado asistiendo a sus sesiones de estudio, dije, con clama. Entonces, ¿por qué preguntas eso?, respondió con ligera curiosidad. Por nuestra apuesta, obviamente, respondió con una media sonrisa. Una de esas raras que solo aparecían cuando se sentía confiada. Luego agregó, pero parece que no tengo que preocuparme. Eso parece, dije, sin mucho interés, mirando el techo como si el diseño fuera más interesante que la conversación. Ella pareció quedarse pensando algo más, girando un poco el cuerpo hacia mí. Abrió los labios, lista para hablar, pero una voz interrumpió el momento. Ah, justo como lo esperaba. Estás aquí, Horikita-senpai. Y, también tú, Ayano Kouji-senpai. Ambos giramos al mismo tiempo. Frente a nosotros, de pie con una sonrisa suave, estaba Nanase Tsubasa. Detrás de ella, caminando con paso relajado y los hombros rectos, apareció Housen Kazumi, una sonrisa torcida en su rostro como si ya supiera que iba a molestar a alguien. Sus ojos se clavaron directamente en mí por un segundo. Pero luego lo desvió mirando alrededor de la biblioteca. TCH. Qué molesto encontrar a tantos ratas en una biblioteca, murmuró Housen con una sonrisa burlona mientras se acercaba. Horikita se incorporó lentamente en su asiento. Yo simplemente los observé en silencio, calculando. //. Fin del capítulo. //. Los personajes de esta historia no me pertenecen. Capítulo 9. Classroom of the Elite. Un segundo año diferente. //. POV. Ayano Kouji Kiyotaka. Los días posteriores al encuentro con Housen y Nanase en la biblioteca transcurrieron con una calma engañosa. Como era de esperarse, esa reunión no terminó como Horikita lo había planeado. Aunque había puesto esfuerzo en preparar el encuentro, lidiar con gente como Housen requería más que lógica o diplomacia, necesitaban presión, necesidad, una razón para obedecer. Y sinceramente, dudo que Horikita entienda todavía cómo forzar esa clase de situación. Pero no importa. No era momento para distraerme con eso. Ya me encargaré cuando llegue el momento. Por ahora, necesitaba más información. Mientras esos pensamientos vagaban por mi mente, llegué a mi destino.
Las puertas corredizas de la tienda se abrieron con un sonido eléctrico y familiar. Al entrar, mi mirada se desvió un instante hacia una mesa al exterior, donde un pequeño grupo de alumnos charlaba animadamente. No presté demasiada atención, ninguna de esas voces me importaba hoy. Dentro, la tienda estaba casi vacía. Solo un empleado aburrido detrás del mostrador y una pareja que se encontraba pagando. Me deslicé hasta las vitrinas refrigeradas, donde los helados estaban perfectamente alineados. Tomé un par de botes y una paleta. Me dirigí a la caja y pagué en silencio. Mientras el empleado registraba los productos, lancé una mirada rápida por la ventana. Ella ya no estaba. Asentí para mí mismo con discreción. Lo sabía. Salí de la tienda con los botes de helado en una pequeña bolsa. Y comiendo la paleta. Comencé a caminar por el sendero de regreso a los dormitorios, mientras el cielo pasaba lentamente del azul al anaranjado. El atardecer teñía los pasillos vacíos con una luz tranquila. Y, justo como lo había previsto, no tardó en aparecer. Hola, Ayano Koji-kun. Ya regresando a los dormitorios. Giré la cabeza. Allí estaba Kikyo Kusida, de pie con una sonrisa encantadora. Llevaba los brazos cruzados detrás de la espalda y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si quisiera parecer inocente. Kusida, dije con un leve asentimiento, y ella comenzó a caminar a mi lado sin esperar invitación. De hecho, sí. Es normal en mi regresar temprano. No suelo quedarme mucho tiempo fuera. Pero me sorprende un poco que estés yendo justo por el mismo camino que yo. Ella soltó una risa suave, como si se tratara de una simple coincidencia. Estoy regresando porque más tarde voy al cine con unos koais. Prometí acompañarlos, dijo, mirando al frente con tono ligero. Ya veo, murmuré. Has estado ocupada. Eso es bueno, ¿no crees? Respondió con una sonrisa, mirando de reojo hacia los árboles. Para ti, sin duda lo es, comenté, viendo cómo los caminos del campus estaban casi vacíos ya que muchos de los estudiantes seguían buscando compañeros para el examen especial. Aunque ya quedaban menos de la mitad de emparejarse. Antes dijiste que era complicado para ti conseguir pareja, comentó, ahora mirándome más directamente. Pero escuché que ya lo lograste. Tuve suerte, respondí sin mucho entusiasmo. Fue un encuentro fortuito con unos alumnos de la clase C. Querían evitar perder tiempo buscando a alguien. Ya veo, solo suerte, repitió en voz baja, pensativa. Pensé que quizás la conocías, ya que tienes relación con algunos de primer año. Supongo que se refiere a Imari. No, ese día que se acercaron fue la primera vez que hablé con ellos, dije con tono tranquilo. Ella pareció aceptar mi respuesta con una breve sonrisa. Por cierto, escuché que la persona con la que te emparejaste estudió en la misma secundaria que tú, comenté casualmente, mientras la observaba de reojo. El cambio en su expresión fue sutil pero evidente. Por un segundo, su sonrisa se tensó, y su mirada se desvió hacia el suelo. Pero como siempre, se recuperó con rapidez. Sí, eso parece, respondió con tono animado, forzando una sonrisa alegre. De no ser porque ya la conocía, habría pasado desapercibido. Entonces, ¿crees que él sepa de tu incidente? Pregunté con calma, mirándola. Kusida llevó un dedo a sus labios, levantando la vista al cielo como si lo pensara seriamente. Joder, no lo sé, susurró, dejando que la palabra saliera con mucha honestidad. Asentí para mí mismo. Tsukishiro tiene información de sobra sobre los alumnos. No puedo descartar que ese chico, Yagami, sea alguien de la habitación blanca usando una identidad falsa. Yagami como un alumno de la misma secundaria que Kusida. Housen como pandillero del mismo barrio que Ryuen. Eiichiro, como hijo de Matsuo, por más que compartan rasgos familiares no puedo dar por sentado nada. Demasiadas piezas, y no hay garantía de que todas encajen como aparentan. Pero, ¿por qué estás tan interesado en él, Ayano Koji-kun? Preguntó de pronto, mirándome con genuina curiosidad. La miré brevemente antes de responder. Por nada en absoluto. Solo quería mantener la conversación mientras llegábamos. Ella soltó una breve risa, como si aceptara la excusa, aunque sospechaba que no era toda la verdad. Cuando entramos al vestíbulo del edificio de dormitorios, el silencio cayó entre nosotros como una cortina. Ninguno dijo nada. Ni hacía falta. /diagonal. Ya era entrada la tarde. La habitación estaba en silencio, solo el zumbido leve del aire acondicionado rompía la monotonía. Estaba recostado boca arriba sobre la cama, con la mirada perdida en el techo y el teléfono descansando a un lado.
De pronto, el timbre resonó con fuerza, interrumpiendo el letargo. Me incorporé con calma y me acerqué al monitor de la entrada. Al presionar el botón, apareció el rostro conocido de una chica con dos coletas juguetonas y una sonrisa amplia que me saludaba como si esto fuera lo más normal del mundo. Amasaba, murmuré, sin ocultar el tono plano en mi voz. ¿Necesitas algo? Sí, senpai. Quiero hablar contigo de algo importante, respondió ella, juntando las manos frente a su pecho, con una expresión que era una mezcla entre dulce y traviesa. ¿Muy importante?, pregunté. Francamente, no tenía ganas de lidiar con ella justo ahora. Además, estaba esperando una llamada de Oriquita. Bastante, dijo con una sonrisa ladeada, asintiendo con la cabeza. Sus coletas se movieron con ese gesto, como si bailaran junto a su tono juguetón. Suspiré. Sube. Me giré para prepararme mentalmente. No había manera de adivinar qué haría esta vez. Un par de minutos después, el timbre volvió a sonar. Abrí la puerta. Hola, senpai, exclamó Amasaba mientras se escabullía dentro de mi habitación sin esperar invitación formal. Lamento pasar sin avisar, pero mi teléfono se quedó sin batería y no lo he cargado aún. Por su tono despreocupado y la sonrisa que le brillaba en los labios, estaba claro que no lo lamentaba en lo absoluto. De hecho, parecía disfrutarlo. Avanzó con ligereza, dando un pequeño saltito mientras paseaba la mirada por la habitación, las manos cruzadas tras la espalda. Examinaba todo con una curiosidad descarada. No lo veo por aquí, murmuró. ¿No ver qué?, pregunté, sin moverme. Mi cinta para el cabello favorita. Estoy segura de que la dejé aquí la última vez que vine, dijo arrugando ligeramente la nariz, como si realmente estuviera recordando. Se arrodilló de inmediato frente a mi cama y comenzó a mirar debajo. Naturalmente, su falda se levantó lo justo para dejar a la vista su ropa interior. Dime, senpai, ¿ves algo interesante?, dijo girando un poco el rostro con una sonrisa astuta, sin dejar de estar agachada. Claramente no se refería a la cinta. No necesitaba ser un genio para entender que estaba jugando conmigo. Desvié la vista hacia el techo con toda la calma del mundo. El techo está hecho de techo, murmuré con seriedad. Ella soltó una risa alegre y ligera. ¿Sabes qué? Mejor busco yo. Me incliné y la hice a un lado con suavidad, intercambiando posiciones. Ok. Yo iré a la cocina, tal vez la dejé allá, canturreó mientras se alejaba con pasos tranquilos. Me agaché a mirar debajo de la cama, pero no había absolutamente nada, pero aún así seguí buscando en otros lugares. Un momento después, su voz resonó desde la cocina. Ayanoko Hisenpai, la encontré, gritó con entusiasmo. Me puse de pie mientras ella regresaba con la cinta entre los dedos. Se había caído debajo del refrigerador, dijo mientras la guardaba en su bolsillo como si acabara de encontrar un tesoro. Pensaba quedarme para que me prepararas la cena, pero tengo que regresar a los dormitorios, comentó mientras caminaba hacia la puerta. Se detuvo un segundo y se giró, guiñándome un ojo. Nos vemos, senpai. La puerta se cerró tras ella. Negué con la cabeza dirigiéndome a la cama, suspirando mientras sentía una leve vibración en el bolsillo. Saqué el teléfono. Era una llamada entrante. Y había estado sonando por un rato. Llamada entrante, Oriquita Susune. Suspiré por lo bajo. Tomé el teléfono y lo llevé a mi oído mientras me acomodaba mejor en el colchón. Oriquita, saludé con tono neutral. ¿Por qué tardaste tanto en contestar la llamada?, replicó al instante, su voz sonaba cargada de fastidio. No tenía que verla para saber que fruncía el ceño. Una disculpa, respondí sin alterarme. Alguien estaba en mi habitación. No mentía. Aunque, como siempre, no daba detalles innecesarios. Del otro lado de la línea, hubo una breve pausa. Luego retomó con su típico tono firme. Dentro de 2 días me reuniré con Housen y Nanase en un karaoke. Asentí para mí mismo, aunque ella no pudiera verlo. Esa reunión, sin duda, era la clave para saber si la clase 1D estaba dispuesta a cooperar, o si todo terminaría en un callejón sin salida. Sudo ha estado insistiendo en acompañarme a la reunión. ¿Crees que estaría bien?, preguntó con una pizca de duda. Algo raro en ella. Me tomé un segundo para considerar. Ya podía imaginarme algunos escenarios, y ninguno de ellos era precisamente ideal con Sudo involucrado. La última vez que se encontraron, terminó en el suelo después de un empujón de Housen. Un mal recuerdo para él, y un mal precedente para cualquier negociación. No sé si sea lo más conveniente, dije con tranquilidad.
Recordando lo que pasó en el primer encuentro, puede que su presencia no ayude mucho. También lo he pensado, admitió. Creo que podría obstaculizar las negociaciones más que otra cosa. Será mejor no llevarlo. Estoy de acuerdo, afirmé con tono sereno, observando el techo de mi habitación mientras hablaba. No vale la pena correr ese riesgo. El silencio se instaló por unos segundos. No era incómodo, solo, habitual entre nosotros. Finalmente, rompí la pausa. Que tengas buenas noches, Oriquita. Buenas noches, respondió, más suave que antes de colgar. Apagué la pantalla del teléfono y lo dejé sobre la mesita de noche. Cerré los ojos por un momento. Afuera, el viento soplaba levemente, apenas audible. // Fin del capítulo. // Los personajes de esta historia no me pertenecen. Capítulo 10. Classroom of the Elite. Un segundo año diferente. // POV. Ayano Kouji Kiyotaka. El filo cruzó mi piel sin vacilación. Un corte limpio. Preciso. El cuchillo se hundió en la palma de mi mano con un sonido sordo, seguido del goteo espeso de mi sangre cayendo al suelo. Sentí el dolor. Claro que lo sentí. Pero no hice ningún gesto. Mi rostro permaneció sereno. Frente a mí, Housen me miraba con una mezcla de incredulidad y tensión. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban sorpresa genuina. Este plan tuyo para expulsarme era ciertamente interesante. Dije, mi voz tranquila, sin una pizca de temblor a pesar de la sangre que manchaba mi ropa. Pero no difícil de descubrir. El cuchillo seguía incrustado en mi mano, la hoja temblaba ligeramente mientras lo sujetaba, impidiéndole soltarlo. Planeabas apuñalarte con mi propio cuchillo y presentar una queja ante la escuela. Continué, mis ojos fijos en los suyos. Lo único que no entiendo del todo es la razón detrás de esto. Aunque puedo adivinar que alguien está ofreciendo puntos privados a cambio de mi expulsión. Incliné ligeramente la cabeza. Y sin duda, una gran cantidad. Housen apretó los dientes. Quiso soltar el cuchillo, pero yo lo mantuve en su lugar, aferrando el mango con mi herida sangrante. La tensión era tangible. La narrativa que estabas construyendo era fácil de leer, seguí diciendo. Pero he observado lo suficiente para saber que alguien de tus capacidades no podría haber planeado todo esto tú solo. Miré de reojo hacia donde Nanase había estado observando, su rostro rígido y preocupado desde que nos movimos detrás de los dormitorios de primero. Por la actitud de Nanase durante toda la reunión, ella claramente no estaba de acuerdo con esto. Eso la descarta. Así que solo queda una opción. Lo mire. Amasaba. Ella te entregó el cuchillo. Lo demás solo fue actuar tu parte. Una risa áspera escapó de los labios de Housen. No era de burla. Era de incomodidad. ¿Quién mierdas eres?, murmuró, sus ojos clavados en mí como si intentara leer un libro que no comprendía. La primera vez que te vi, junto a la perra de tu hermana, no me pareciste nada. Solo un puto flaco más, alguien fácil de tratar. Se inclinó un poco hacia mí, con el cuchillo aún entre nosotros, sus labios se curvaron en una mueca de furia contenida. Pero joder, estás loco. Su voz temblaba. No de miedo, sino de frustración. Porque por primera vez, se dio cuenta de que no estaba controlando la situación. Parece que yo soy quien tiene todo a su favor en estos momentos. Le dije con calma, sin rastro de orgullo ni provocación. Solo hechos. Fríos. Inamovibles. Finalmente, con un movimiento seco, Housen retrocedió. No dijo nada más. Soltó el cuchillo. La hoja quedó incrustada en mi palma, el mango ensangrentado temblando levemente por la tensión que recién se había disipado. Apenas él dio un paso atrás, escuché el sonido de unos zapatos apresurados. Ayano Kouji. Oriquita corrió hasta mí, su rostro más pálido de lo normal, y los ojos abiertos con una mezcla de horror y preocupación que raramente mostraba. ¿Estás bien? ¿Qué debo hacer?, murmuró, alzando las manos como si quisiera tocarme, pero sin atreverse a hacerlo. Titubeaba. Estaba atrapada entre el impulso de ayudarme y el miedo de empeorar la herida. La miré un segundo en silencio. Tranquila. No es nada grave, respondí con naturalidad. Ella apretó los labios, visiblemente frustrada. ¿Nada grave? Está sangrando, espetó en voz baja, con los puños temblando. Sí, pero ya no está en su mano. Lo importante es que Housen se retiró. Y lo hizo sin lograr lo que quería.
Mis palabras no la tranquilizaron del todo, pero entendía la lógica. Eso era lo único que mantenía su histeria bajo control. Bueno, senpai, ahora que tienes todo a tu favor, ¿qué vas a hacer? Puedes expulsarme si quieres. Housen me miró con esa sonrisa torcida suya, desafiante, como si esperara que yo tomara la opción más fácil. Le sostuve la mirada, impasible. Es sencillo. Horikita y yo no diremos nada. Solo quiero dos cosas, cooperación entre nuestras clases, e información. Al mencionar lo último, dirigí mi atención a Nanase. Ella desvió la mirada de inmediato, incómoda, como si ya supiera a dónde iba todo esto. Housen resopló, dándose la vuelta con aire despreocupado. La cooperación entre clases ya me la esperaba, y sobre la información, habla con Nanase, no es mi problema. Y entonces, se detuvo por un segundo y volteó la cabeza apenas, lo justo para lanzarme una última advertencia. Escucha esto, Ayano Kouji-senpai, te destruiré. Y sin más, se alejó. Me quedé en silencio por un momento, observando cómo su figura desaparecía. Después, bajé la vista a mi mano herida. El cuchillo aún sobresalía de mi palma, y la sangre seguía goteando lentamente. Horikita, dije, rompiendo el silencio. Llama a Chabashira-sensei. Que venga sola. No le expliques nada, y dile que traiga una toalla y si puede una camisa para mí. Ella se tensó por un segundo, pero asintió con seriedad. Sacó su teléfono sin decir palabra y comenzó a marcar mientras se alejaba unos pasos. Mientras tanto, me senté con cuidado en el borde del muro más cercano, dejando que la brisa nocturna acariciara mi rostro. Dolía, sí, pero no más de lo necesario. Nanase se acercó lentamente. Parecía nerviosa, pero no por el cuchillo. No, era otra cosa. ¿Puedes explicar todo esto?, le pregunté sin rodeos. Ella asintió con torpeza, con la mirada fija en el suelo. Fue como dijiste antes. Murmuró. Hay una recompensa de 20 millones de puntos para quien logre tu expulsión. Solo unos pocos lo saben. Un grupo selecto de alumnos de primer año, de distintas clases. Horikita regresó en ese momento, colgando la llamada. Nos observó en silencio, su mirada era como un interrogante silencioso dirigido a ambos. ¿Y Mari? Dije el nombre con calma, pero su reacción fue inmediata. Nanase se puso rígida, como si le hubiese atravesado el pecho con una lanza invisible. La conocías antes de entrar a esta escuela, ¿verdad? Y también sabes sobre este examen. No necesitaba una respuesta verbal. Su rostro lo decía todo. Tu hermana sabía de esto, murmuró Horikita, con incredulidad. Su ceño estaba fruncido, como si intentara armar un rompecabezas con las piezas incorrectas. De la clase A lo saben Imari, Eiichiro y Amasawa. De la clase D, lo saben tú y Housen. Al decirlo, Nanase simplemente asintió. Ya no tenía sentido ocultarlo. Horikita apretó los puños. Amasawa, maldita sea. Frunció los labios, frustrada. Y yo envié a esa tipa a tu casa, debiste echarla en el momento que mencionó lo de cortar dedos. Recordaba perfectamente esa conversación. Ella la había escuchado gracias a la llamada. Suspiré, cerrando los ojos por un segundo. Ya no importa. ¿Eso sería todo?, preguntó Horikita, no convencida. Asentí. ¿Eso es todo lo que vas a preguntarle? Su tono tenía una mezcla de molestia e incredulidad. Pero no respondí. Ya no hay necesidad. Volteé a Nanase. Puedes irte. Ella hizo una reverencia silenciosa, bajó la cabeza y se marchó sin volver a mirarnos. Y así, el lugar quedó en silencio. Horikita se sentó a mi lado, con cierta rigidez al principio. Ambos mirábamos al frente, en dirección a un muro. Ni uno solo de los dos habló mientras esperábamos a Chabashira-sensei. //. 2 horas más tarde. Observé mi mano vendada, aún fresca la sensación punzante bajo la tela blanca. La herida ya no sangraba, pero el eco del dolor seguía latiendo bajo la piel. Chabashira-sensei caminaba a mi lado mientras dejábamos atrás la enfermería. El pasillo exterior del campus se abría hacia la noche. La brisa nocturna agitaba levemente la ropa de la profesora. Sabía que tendrías complicaciones este segundo año, pero empezar con un cuchillo atravesando tu mano. Exhaló, llevándose una mano a la cintura, vaya que es grave. No creo que a tu padre le alegre esto. Y supongo que a mi hermana no va a estar encantada si se entera que su hijo fue apuñalado.
Me quedé en silencio unos segundos, caminando a paso tranquilo, como si nada hubiera pasado. No es una herida grave, así que no creo que le importe, dije al fin, con la misma calma de siempre. Y sobre mi madre, no tengo idea. Ni siquiera sé si le interesaría. «Qué gran familia tienes», murmuró, con una mezcla de sarcasmo y lástima. Me lanzó una mirada de soslayo, como si evaluara si yo sentía algo al respecto. «Oye», respondí sin mirarla. «Te recuerdo que tú también eres parte de mi familia. Aunque no lo parezca». Chabasira chasqueó la lengua suavemente y negó con la cabeza. «No digas tonterías», masculló, aunque sus ojos se suavizaron por un segundo mientras sacaba una cajetilla de cigarrillos y encendía uno con un movimiento ensayado. El fuego del encendedor iluminó su rostro durante un instante. Se quedó en silencio, mirando al frente, y luego soltó una bocanada de humo que se perdió en la brisa. «Masima se encargará de cubrir todo esto», dijo, recuperando su tono serio. «Pero debes cuidar esa herida, ¿entiendes? No es un rasguño. No puedes simplemente ignorarla». «Tranquila, sé cómo tratar con este tipo de cosas», respondí sin detenerme. «No sé cómo responder a eso», dijo ella con firmeza, dándole otra calada a su cigarrillo. No respondí. Solo dejé que sus palabras flotaran en el aire mientras caminábamos bajo el cielo estrellado. «Regresa a los dormitorios y descansa», ordenó finalmente. «Por lo visto vas a necesitarlo para lo que se viene». Asentí una sola vez. Ella no dijo nada más. Permaneció ahí, junto a la baranda, con el cigarro encendido entre los dedos, exhalando el humo lentamente mientras su mirada se perdía en el mar. Me alejé sin mirar atrás. Unos metros más adelante, me detuve. Apoyé la mano sana sobre la baranda metálica, tibia por el sol que ya se había ocultado, y contemplé el vaivén monótono de las olas. El reflejo plateado de la luna temblaba sobre el agua. La noche se sentía pacífica, demasiado pacífica. Suspiré y me separé del barandal. Continué mi camino por el sendero costero. La brisa marina rozaba mi rostro, fresca y constante. El olor a sal, a humedad, era tranquilizante, pero no lo suficiente para apartar los pensamientos que se acumulaban en mi cabeza. La persona detrás de todo esto. Era posible que fuera Tsukishiro. Demasiado obvio, tal vez. Pero si alguien está dispuesto a ofrecer esa cantidad de puntos por mi expulsión, no es alguien que deba ignorar. Mis pasos resonaban suaves contra el concreto del camino, hasta que algo interrumpió mi concentración. Voces. A lo lejos, noté a un grupo de chicas reunidas cerca del barandal. 4. Estaban de pie, observando el mar con expresión tranquila, disfrutando del momento. El tipo de escena que a simple vista podría parecer inofensiva. No me interesaba. Seguí caminando, pero el sonido de mis pisadas bastó para que una de ellas girara la cabeza. «Oye, Ayanoki-kun», dijo una voz familiar, con tono despreocupado pero lo bastante fuerte como para cortar el murmullo de las olas. Me detuve. Giré la cabeza ligeramente al escuchar mi nombre. La voz era suave, con un tono burlón que ya había escuchado antes. Asaina Senpai estaba ahí, con una sonrisa que no ocultaba su travesura. Su largo cabello castaño chocolate se movía con la brisa nocturna, y sus ojos brillaban con esa chispa tan característica de ella. «Vaya, vaya, qué sorpresa verte por aquí a estas horas», dijo alzando una ceja con una expresión divertida. «¿Estabas en una cita o algo así?». Las otras chicas que la acompañaban intercambiaron miradas entre sí. Una simplemente se encogió de hombros como diciendo «ni idea». Me detuve. No había razón para huir, pero tampoco para dar explicaciones largas. «Solo estoy tomando aire fresco», respondí con la voz plana de siempre, sin molestia ni entusiasmo. Asaina entrecerró los ojos y los deslizó hacia mi mano vendada. «¿Y ese vendaje? ¿Qué pasó?», preguntó curiosa. «Incidente de cocina», dije con la misma neutralidad de antes. «Nada grave». Buena observadora. Volví a girarme para marcharme, pero me detuve un momento para mirarla de reojo. «De todas formas, ya me iba. Que tengas una buena noche, senpai». Ella asintió, aún con esa sonrisa relajada. Aunque, en un instante, su sonrisa se transformó en algo más brillante, como si acabara de tener una gran idea. «Espera, espera», interrumpió dando un paso adelante. «Rei-chan, ven un momento». Una de las chicas del grupo, una chica con cabello negro, se acercó con curiosidad. Las otras dos también la siguieron. «¿Qué pasa, Nasuna?», preguntó con voz suave. «Tu proyecto para el club de fotografía», dijo Asaina Senpai,
señalándome directamente con el dedo. Creo que acabo de encontrar al sujeto perfecto. Míralo. La chica, Rei, se acercó lentamente y me observó sin decir nada al principio. Su mirada era intensa, casi clínica, como si escaneara cada centímetro de mi rostro. Buena estructura facial, murmuró, llevándose una mano al mentón. Mandíbula, cejas simétricas, interesante. De pronto, estiró el brazo y pinchó mi mejilla. No suave, no brutal, pero lo suficientemente inesperado para que incluso yo lo notara. La miré. Ella no se inmutó. Siguió pinchando como si fuera parte de su análisis. Tiene buena textura también. Lo mejor es que no parece molestarse con el contacto físico. Perfecto. Dirigí una breve mirada a Asaina-senpai, quien solo alzó los hombros con una sonrisa inocente, como si esto fuera totalmente normal. Ya veo. Dijo Rei con una ligera sonrisa. Podría funcionar. Tiene algo misterioso, como si escondiera secretos tras esa cara seria. ¿Por qué no me hablaste antes de él, Nazuna? Extendió la mano hacia mí. Soy Tsuname Rei. Club de fotografía. ¿Y tú cómo te llamas, chico? Le tomé la mano, estrechándola sin prisas. Ayano Kouji Kiyotaka. Segundo año, respondí, aún sin expresión. Típico, dijo Nazuna con una pequeña risa. Siempre que hablo con él, nunca cambia esa cara. Perfecto para lo que buscas. Rei me observó por un segundo más, luego asintió como si ya hubiera tomado una decisión importante. Perfecto. Ayano Kouji-kun, tienes una nueva misión en esta vida, déjame fotografiarte. No acepto un no como respuesta. Suspiré internamente. Lo último que necesitaba era más atención. Pero algo me decía que negarme solo provocaría que insistiera todavía más. Lo siento, pero no creo tener lo necesario para ayudarte, respondí con un tono seco, sin adornos. De hecho, eres perfecto, dijo la chica con una seguridad descarada, sus ojos brillando con entusiasmo. Estuve preguntando entre los de tercero, buscaba a alguien con un rostro inexpresivo. Ellos intentaban fingirlo, pero nada que ver, no le sale natural como a ti. Además, tienes facciones atractivas. Eres ideal. Asaina-senpai soltó una risa suave, divertida, como si disfrutara cada segundo de esta situación. Yo solo la miré con la misma expresión neutra de siempre. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me llamó perfecto? Volví a suspirar, esta vez apenas audible. Asaina-senpai se acercó y se colocó justo a mi lado, con la confianza de alguien que no acepta un no fácilmente. Ella está trabajando en un proyecto para su club, explicó con una sonrisa encantadora. ¿Quieres puntos privados como incentivo? No hay problema, podemos arreglarlo. Puntos privados. Bueno, eso sí suena más interesante. Aún así, lo digo en serio, respondí mientras desviaba ligeramente la mirada. No creo ser bueno frente a una cámara. Eso no importa, intervino Tsuname-senpai rápidamente, dando un paso al frente. Yo me encargo de que te veas increíble. Su voz sonaba segura, incluso un poco soñadora. Quiero hacer una sesión de fotos que transmita ese momento, el enamoramiento. Un chico frío, inexpresivo, con esa mirada apática, conoce a una chica alegre, brillante, con una sonrisa que ilumina todo a su alrededor. Es el cliché del amor a primera vista, pero quiero hacerlo sentir real. Que la imagen cuente esa historia sin decir una sola palabra. Me crucé de brazos. Incluso si aceptara, ¿con quién tendría que trabajar?, pregunté. Obviamente, si iba a posar, tendría que haber alguien más en la escena. Tsuname-senpai extendió el brazo y señaló a Asaina-senpai. Ella ya estaba sonriendo con picardía mientras se señalaba a sí misma con un dedo. Vamos, Ayano Kouji-kun, dijo en un tono juguetón. Acepta, te aseguro que será divertido. Pero no tienes que decidir ahora, solo piénsalo un poco, ¿sí? Me quedé en silencio por un momento antes de soltar un leve suspiro. Supongo que lo pensaré, murmuré finalmente, sin mostrar mucho interés. Ambas chicas sonrieron al unísono, claramente satisfechas con la respuesta. No tengo tu número, Ayano Kouji-kun, dijo Asaina-senpai mientras me extendía su teléfono. No necesitó decir más. Lo tomé y escribí mi número con rapidez. Te enviaré un mensaje en unos días, añadió, guiñándome un ojo. Asentí, ya dándome la vuelta. Tengo que irme. Que tengan buenas noches, dije mientras comenzaba a alejarme. Dulces sueños, chico inexpresivo, gritó Tsuname-senpai con una risita al fondo.
No respondí. Solo levanté la mano a modo de despedida, manteniendo el mismo paso tranquilo de siempre. //. Fin del capítulo.